Buenas tardes, bienvenidos a Dominicana es Vida. Ya inicia la edición de hoy, domingo 12 de julio. Usted nos ve por EN Televisión, canales 31 y 1031 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice, 31 de WIM y en la internet www.entelevisión.com. Tenemos redes sociales, están ahí, agradecemos sus comentarios y tratamos siempre de complacerles con algunos temas que nos solicitan. Así que siempre están colgados ahí nuestros contenidos para que usted los comparta con sus amigos. Hoy nosotros vamos a abordar distintos temas. Tenemos 3 invitados, así que usted siéntese cómodo porque hay un contenido bien interesante el día de hoy, como siempre. Vamos a comenzar hablando sobre uno de los rubros, sobre un tema de importancia para la economía dominicana. Estamos en una época de crisis a nivel mundial y nos importa cómo está nuestro país en uno de esos segmentos, de esos sectores, de esos rubros importantes de nuestra economía, una de esas fuentes de ingreso del Estado. Y es la actividad comercial, el comercio internacional, el comercio de República Dominicana. Se está facilitando, se está haciendo más accesible. ¿Cómo estamos en ese renglón? Para ello nosotros hemos invitado al presidente de la Comisión de Facilitación del Comercio de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, el señor Alexander Schat, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas tardes, un gusto acompañarlos hoy. Cómo no, gracias por aceptar nuestra invitación. Y de inicio, comienzo preguntándole, ¿cuál es el estado de facilitación en que se encuentra nuestro país? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? Pero comience diciéndonos el estado actual en cuanto a facilitación del comercio. Muy bien, cómo no. Voy a hablar un poquito de principio de año y después los últimos 3 meses porque es un poquito diferente. Entonces, como veníamos como país, realmente veníamos en un ritmo muy bueno. Nosotros somos signatarios de un acuerdo internacional que más de 100 países son signatarios, se llama el Acuerdo de Bali, que tiene más de 30 medidas sobre facilitación. Durante los últimos 3 años hemos venido trabajando como país en lograr esas medidas, esas facilitaciones en diferentes aspectos del comercio internacional. Y actualmente, al día de hoy, ya nos encontramos en casi un 90% de cumplimiento con todas esas medidas. Esas medidas hay que cumplirlas antes del final de 2021. O sea que realmente vamos en un muy buen ritmo. La clave para que nos ha llevado a esos logros es la cooperación público-privada. Hay un Comité Nacional de Facilitación donde se integran un grupo importante de ministerios del sector público y la misma cantidad, creo que somos 9 y 9, del sector privado, de diferentes asociaciones del sector privado, que nos reunimos cada 3 meses para ver todos los temas y avanzar en ellos. Esto es sumamente importante porque el país no tiene un ministerio de transporte, por ejemplo, para resolver todos los temas. Entonces, en cualquier importación y exportación, por ejemplo, intervienen más de 20 agencias gubernamentales y más de 15 entidades privadas. Imagínense la coordinación que se necesita para hacer todo eso, que es facilitación de comercio. Sin esa coordinación no sería posible. Entonces, en este Comité Nacional, ahí vemos la estrategia de todos los aspectos y nos ponemos de acuerdo. Y esto ha ayudado muchísimo a la mejora en ese sentido. ¿Y cuáles son esas medidas, esas exigencias que se necesitan para que se pueda decir que la República Dominicana es facilitadora, que se hacen rápido los negocios, las transacciones comerciales en nuestro país? ¿Cuáles son de esas medidas? ¿Pudiera decirnos las principales, las prioritarias? Claro, especialmente ahora la prioritaria es la ventanilla única de comercio exterior, que se ha vuelto sumamente importante porque es la habilitación del pago de forma digital vía internet de las transacciones con los diferentes ministerios del gobierno. Antes habían pagos que eran en cheques o hasta dinero en efectivo.
todo eso se ha llevado en un 90%, como le mencionaba antes, a pagos digitales. Entonces la BUSE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, es una de esas medidas que se está llevando a cabo. Hay otras medidas, por ejemplo, los horarios extendidos en los puertos, que se han extendido las agencias gubernamentales y el sector privado para despachar después de las 5 de la tarde, y van más de 100 y pico mil de contenedores en lo que va de los últimos 12 meses que se han despachado por esa vía. Ese sería otro ejemplo. También la forma que se hacen las inspecciones en puerto o para las exportaciones, por ejemplo, en las fincas. Por ejemplo, ahora se ha logrado lo que es el fitosanitario electrónico. Eso es reciente, de hace una semana, que antes todo era en documentos y en papel y ahora se hace de forma electrónica. Entonces esos son algunos ejemplos del tipo de medidas que se están llevando a cabo. Hay muchísimas otras, son 32 en total, más de 32 en total. Ya, y dígame algo. Nosotros tuvimos aquí una comisión de UNTAC y nos hablaban de que todavía la República Dominicana está con el uso de papeles. ¿Cómo vamos en esto de cero papel en todo lo que envuelve el comercio internacional, las exportaciones e importaciones? ¿Cómo vamos en ese sentido? En realidad, antes de la pandemia, teníamos mucho proceso en papeles, muchísimo. Con todo lo difícil que ha sido la pandemia, para la parte de lo que la digitalización ha sido una bendición realmente en ese sentido, porque todo el mundo se ha montado en el barco de ver cómo eliminamos todos los papeles de todas las transacciones, y eso se ha logrado, yo diría, en más de un 90%. Ya es mínimo los documentos físicos que se deben trabajar. Entonces eso ha forzado a todo el mundo, público y privado, no es nada más el gobierno, ¿verdad? Todas las entidades del sector privado también, los puertos, aeropuertos, etcétera, se han montado en el mismo barco y todos hemos reaccionado de forma rápida. Eso ha mejorado mucho. Muy bien, y díganos, ¿cuáles son los países con los que tenemos mayores vínculos, mayores relaciones comerciales? Los Estados Unidos, primero, y segundo, Haití, en ese mismo orden. Después viene China y los países de la Unión Europea. Perfecto. ¿Y qué representa el comercio en cuanto a los ingresos a la canasta del Estado, al dinero que recibe el Estado? ¿Qué representa? Sí, no tengo el dato exacto, pero sí le puedo decir un dato importante. Veníamos el 2019 subiendo en exportación, subimos un 10% casi sobre el 2018, y en importación casi un 7% el 2019 sobre el 2018. ¿Qué ha pasado en abril, mayo y junio específicamente? La importación ha bajado un 20% y la exportación, especialmente en abril, bajó también un 10%. Esto se espera que es temporal mientras dure la pandemia, ¿verdad? La pregunta es cuándo se va a recuperar. Ya para la importación vemos un pequeño repunte ahora en julio, de que hay más movimiento de importación. Claro, recuerden que el comercio exterior ha sido clave porque mueve todos los alimentos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero en gran medida muchos alimentos que consumimos y también muchos de los medicamentos que consumimos. Entonces todo ese flujo se ha incrementado en esos rubros, pero ha bajado en muchos de los otros rubros. Muy bien, y ahora una pregunta ya para concluir, y si usted tiene algo más, por favor, que quiera decirnos, pues siéntase en libertad de hacerlo. Hay una pregunta, ¿cuál es el principal reto o los principales retos que quedan pendientes por vencer para declarar a la República Dominicana como un país facilitador en el comercio? Muy bien, yo diría que son tres. Uno principal es que el Congreso pase la nueva ley de aduanas. Hemos venido trabajando con esta nueva ley de aduanas con los borradores de hace más de 15 años y está actualmente en el Congreso ya consensuada durante todo ese tiempo con todos los sectores. Hay solamente 1 o 2 puntos tal vez de divergencia, pero se pueden sobrellevar fácilmente. La ley actual tiene más de 40 años, casi más de 50 años de antigüedad y realmente no se adecúa a lo que estamos viviendo
en todos estos años. No se adecua para nada en lo que es facilitación de comercio, porque imagínense todo lo que ha cambiado en tecnología y en diferentes temas en esos años. El segundo que tenemos que cuidar son nuestros tratados de libre comercio. Ustedes saben que hay mundialmente bastante tensión entre Estados Unidos y China, entonces ese es un punto que tenemos que cuidar muy bien, ponerle atención y llevarlo de forma estratégica, yo diría. Y el tercero es seguir viendo cómo convertimos a República Dominicana en un hub logístico y todo lo que eso conlleva. Un hub de carga, un hub de combustible, un hub de pasajeros. Eso multiplicaría el nivel de involucramiento, el PIB de comercio internacional y facilitaría muchísimo tanto las importaciones como las exportaciones, crearía muchísimos empleos, o sea que es un reto principal. Y el cuarto que le diría que tenemos que trabajar es la parte de educación, que se viene trabajando específicamente en comercio internacional y en logística, a nivel técnico y a nivel profesional. Entonces, esos serían los 4 retos que tenemos por delante en los próximos 3 años, diría yo. Perfecto. Si usted tuviese al presidente electo Luis Abinader enfrente ahora, si usted supiera que nos está escuchando, ¿qué sería lo primero que ustedes como sector le pedirían? ¿Por dónde iniciar? Ahora, esa petición, yo sé que Luis Abinader y este canal es uno de los canales con mayor audiencia. ¿Qué usted le pediría al presidente electo? ¿Por dónde comenzar para lograr la meta de la facilitación del comercio? Yo le diría que hacer todo lo necesario para convertir a Dominicana en un hub. ¿Por qué? No solamente en el tema de facilitación, pero necesitamos ahora más que nunca que nuestro país encuentre nuevas formas de crecimiento. Y una muy buena forma que han logrado otros países como Panamá, en nuestra región, como Colombia, es con el comercio internacional y no solamente con el comercio local de República Dominicana, pero transbordar toda esa mercancía que hay en el Caribe. Entonces yo diría que ese es uno de los temas principales. Para eso se necesita revisar los impuestos que se le cobran a las aeronaves y a los buques para los combustibles, por ejemplo. Y así otras medidas específicas para convertir a Dominicana en un hub. Un programa de promoción en relaciones exteriores importante para que todo el mundo se dé cuenta de las bondades que tiene República Dominicana. Estamos más cerca que casi cualquier país del mercado más grande consumidor del mundo, que es Estados Unidos. Tenemos que reanudar también nuestro comercio bilateral con Haití y seguir incrementándolo. O sea que convirtiendo el país en hub logístico creo que agregaría muchísimo. Ojalá podamos convertir, igual que hemos hecho con turismo, con Zona Franca y con otros sectores, a la logística y el comercio internacional, uno de los pilares de la economía dominicana. Yo pienso que es lograble. Muy bien, ahora yo le quiero hacer una petición a usted. Por favor, ustedes que agrupan las fortunas del país, ¿verdad? Están agrupadas ahí en la Cámara Americana de Comercio. Yo quiero pedirles que viren su vista hacia el puerto Arroyo Barril, puerto Duarte de la provincia de Samaná. Con el próximo presidente resuelvan el temita de ese puerto, que es fácil, y utilícenlo porque es una gran fuente de empleo, es un punto estratégico que desde Napoleón Bonaparte siempre se ha visto a Samaná como un punto estratégico para el comercio. Vean ese puerto, señor Chad, y aprovechenlo, que es una gran fuente de empleos y es un punto que ustedes como exportadores, importadores, pues pueden aprovechar. Muchas gracias por su participación aquí. Espero contar con su visita luego a este programa. Mil gracias por compartir con nosotros estas informaciones. Muchas gracias por la invitación y es un placer compartir con ustedes. Cómo no, gracias. Amigos, no se muevan porque vamos a conversar ahora sobre política, sobre elecciones, resultados. Vamos a analizar los resultados de las recientes elecciones presidenciales y congresuales que se celebraron en la República Dominicana y lo vamos a hacer con un abogado constitucionalista, el director del Centro de Investigaciones Constitucionales de la Universidad Primada de América Autónoma de Santo Domingo. Es politólogo también, el doctor David Lahoz, en segundos aquí con nosotros. No se mueva.